El informe DEP sobre el ocaso del planeta Tierra. Miguel D'Addario. Cuarta edición 2022 Comunidad Europea. Esta historia fue encontrada escrita en un planeta de la galaxia Orsus. Dicho planeta llamado Ernus fue habitado por seres humanos de la categoría Homo sapiens, allá por el año terrenal 15.000. Algunos pensaron que fue real, otros, de diferentes planetas, creen que jamás existió un planeta llamado Tierra. Quien transcribió los escritos de esta historia, Litz Debs, lo hizo desde el planeta Dams, ubicado a 10 años luz de la galaxia donde se encontraría la supuesta Tierra. Prefacio. Cuando recorro los planetas, en mis viajes investigativos, siempre recopilo objetos, escritos, cosas útiles, en pos de encontrar indicios de vida, sobre todo en aquellos planetas donde fueron exterminadas, extinguidas o desaparecidas sus especies, quedando solo rastros de ellas. Al llegar a la galaxia Orsus, entramos a varios planetas de la misma, pero en uno de ellos aún había vida, en el planeta Ernus. Allí encontramos una civilización diezmada, similar a la humana, quizá un poco menos evolucionada. Posteriormente, supusimos que el hombre había estado allí, incluso, conjeturamos, que una nueva especie se había gestado, medio humano, medio Ernus, el Omnus. En la búsqueda de objetos, encontré un manuscrito de más de 2000 hojas, donde se relataba la historia de la Tierra, planeta desconocido para nosotros, la forma de vida, estructura, forma de existencia, especies. El manuscrito había sido firmado bajo un posible seudónimo, Mad, no sabíamos si sería una sigla. Posteriormente, supimos del ocaso del planeta Tierra, de sus tragedias finales y sus catastróficas consecuencias. Terminamos allí, y nos dirigimos al lugar señalado en un mapa galáctico, adjunto al escrito, que indicaba la posición de la Tierra. Cuando llegamos al lugar solo había algunos planetas circulando, pero el indicado como la Tierra no estaba. Luego decidimos partir y me puse a transcribir este informe para conocimiento de otras generaciones galácticas venideras. Litz Debs, investigador galáctico. Parte 1. El planeta Tierra era habitado por millones de especies, vegetales y animales, su condición climática era variada, tenía 4 estaciones, acorde a la posición de traslación de la Tierra. El planeta tenía forma irregular, geoide, aplanada en sus polos. Rotaba sobre sí mismo, y a su vez se trasladaba alrededor de un astro llamado Sol, quien le daba luz y calor al planeta. El tiempo de rotación se calculaba por horas, y el periodo de traslación en años. El planeta Dams, en cambio, está formado por pequeños planetas, como si fueran islas. Su componente es la luz sólida, y es multiforme, los habitantes tienen un cuerpo semietérico, el Sol no existe y la temperatura es constante, la luz es producida por el propio planeta. No existe la gravedad, por tanto, nuestros cuerpos se mueven desplazándose en flotación con respecto al planeta. La vida allí, en la Tierra, era basada en el sistema de cadena alimenticia, o sea que cada especie se alimentaba de otra, sobre todo en la especie animal, el método era aplicado sobre la fuerza, aquel que tuviera mejores condiciones de adaptación se comería al más inferior, todo se basaba en la supervivencia y la evolución, en cambio la especie vegetal se alimentaba de las riquezas de la Tierra misma. En algún periodo, al principio de la Tierra, existieron animales gigantes llamados dinosaurios, quienes, posteriormente, se extinguieron, hubo varias teorías al respecto. De esas especies de dinosaurios quedaron algunos sobrevivientes de proporción física más pequeña, que luego evolucionaron en otras especies. Las flores y los árboles, sumados al verde que recubría la piel de la Tierra, le daba un aspecto maravilloso, incluso el mar, pleno de agua y sal, magnificaba la grandeza de los paisajes terrenales. Las formas variadas de la Tierra eran caprichosas, sublimes, y marcaban diferencias sustanciales con otros planetas, donde solo había arcilla y calor. El oxígeno, componente del aire y el agua, era respirado por todas las especies, y no como en nuestro planeta que nos alimentamos de putnius, un mineral natural. Además, no respiramos. También había una especie particular, el hombre, descendiente de primates, que producto de su evolución, tenía la capacidad de raciocinio, podía pensar, hablar,
crear ciudades, tecnologías, manipular la ciencia y la técnica, podía hacer arte, música, pintar, escribir y también amar, y a pesar de ello, el hombre, desde su lado animal, podía destruir la tierra. El hombre vivía en ciudades, edificios, podía desplazarse en automóviles, podía contaminar la tierra, podía, incluso, matar al prójimo, y sobre todo, podía crear guerras, realizar genocidios, destruir las fuentes de riqueza, acabar con el oxígeno del aire, y hasta contaminar el agua. Todo esto parecía llevarlo a un final trágico, ya que la tierra se estaba desmoronando poco a poco, su circuito ecológico se estaba cayendo en pedazos, y el clima era cada día más húmedo, por el recalentamiento del planeta. Ante todo esto, surgieron pensadores, filósofos, críticos, humanistas, ecologistas, que pregonaban un fin catastrófico del hombre y la vida de la esfera. La Tierra, impávida, seguía su curso en el vientre del universo. Parte 2. El sistema económico era basado en la moneda y se lo denominaba capitalista. Existía la propiedad privada, con lo cual un hombre podía apropiarse de un pedazo de la tierra. Había quienes poseían demasiado, y paradójicamente, quien no tenía a dónde habitar. El hombre debía trabajar para poder vivir, sin esto, perecería. Sin embargo, había quienes tenían dinero acumulado y podían vivir sin el trabajo forzado, solo organizando el trabajo de otros. Hubo tiempos en que no había trabajo, en algunos lugares, y muchos hombres y niños morían de hambre. Esa desorganización incrementaba aún más el caos existente. Hubo quienes quisieron implementar un sistema más equitativo, pero terminaron sometiendo al propio hombre en simples objetos. Esto produjo pequeñas guerras entre ideas disímiles. En el final de la vida se supo de algunas batallas idealistas. La vida era rutinaria, pero el arte ponía fin a esa rutina diaria, y algunas celebraciones anuales acababan con el trajín diario. Para aquella época del final, la Tierra tenía aproximadamente 30.000 millones de humanos. Pisando el suelo terrestre, divididos en continentes, en países y regiones. Cuando sucedió el fin solo había 2 continentes, 2 idiomas, y un gobierno para cada continente, también había esclavos de otros planetas. La tecnología era muy evolucionada, y al igual que en nuestro planeta, el hombre se comunicaba mediante el habla, con la diferencia que nosotros no tenemos órganos vocales, pero sí, auditivos, y el sonido lo emite nuestro cerebro en alta frecuencia. En la Tierra los animales lo hacían a través de gemidos, gritos y sonidos. Los vegetales no emitían sonidos, pero sí aromas y fragancias. Ya que las riquezas se agotaban, el hombre debía prepararse a un cambio en su supervivencia, y adoptar medidas en cuanto a la superpoblación, la destrucción ecológica, e inclusive las diferencias sociales. Existían razas, marcadas por su cultura, su historia y, sorprendentemente, por su color de piel. Hasta en una época hubo esclavos, hombres de piel oscura, que eran sometidos a golpes para que realicen trabajos forzados. Luego eso fue eliminado y los negros fueron libres. En la etapa moderna nació una nueva forma de esclavitud, y estos eran denominados obreros, que trabajaban por un salario. Las penurias eran peores en el continente menos desarrollado. La mayoría de la gente conformaba este escalafón social, y eran de comportamiento masificado, de poca cultura y educación. Parte 3. Decían que el hombre tenía en su cuerpo una energía inteligente que la denominaron alma. Existían varias teorías al respecto, ya que nadie sabía en qué momento el alma penetraba en el cuerpo, y si moría o no juntamente con éste, o si nacía luego de nacer el cuerpo, al tomar conciencia. Algunos pensaban que reencarnaban a través del tiempo y el espacio, otros que iban a un centro denominado purgatorio, donde exculpaban sus daños causados en la vida. Se llegó a creer que hubo humanos que no tenían alma, al considerar su capacidad para matar. En otros casos, su comportamiento animal. Distintamente que en nuestro planeta, donde el alma es consciente y puede nacer en un cuerpo cuando quiere, o permanecer en la zona de energía existencial. Todas estas dudas sobre el alma y la muerte del cuerpo trajo como consecuencia la creación de religiones con muchos puntos de vista. E inclusive hasta crearon dioses de variadas formas y de distintas caridades. Luego mezclaron las premisas filosóficas del alma con los pormenores de la vida cotidiana.
a tal punto que el sexo fue prohibido por algunos practicantes religiosos. Otros ofrecían sacrificios en nombre de los dioses, como así también algunos llegaron a bendecir armas para la guerra. Los más fanáticos mataban en nombre de su dios. En nuestro planeta solo existe la luz de la conciencia, por ello no necesitamos religiosidades, porque nuestro fin es simplemente existir y conocer el universo todo, además de irradiar una forma de amor, que es nuestra fuente de regocijo. Las religiosidades también trajeron guerras en todos los tiempos del hombre. Algunos dioses fueron desapareciendo con el correr del tiempo, otros cambiaban sus nombres, pero básicamente el código era el mismo. Al momento del ocaso, las religiones eran sectas, la ciencia y la filosofía existencial vinieron a reemplazar aquellas religiones. A pesar de las religiones, el hombre vivía la angustia existencial, ya que éstas no cubrían el vacío dejado por los misterios más importantes de la existencia: la vida, la muerte y el amor. Su peregrinar por la vida terminaba, para la mayoría, en comodidades meramente materiales, en acumulaciones de dinero y poder. Para ellos se tejían traiciones, oportunismo, y hasta asesinatos en pos de la moneda. El vacío que dejaba la religión descompensaba las necesidades del hombre, y tomaba caminos que nada tenía que ver con lo existencial. Parte 4. La vida transcurría en estos carriles. Vivir en la tierra era muy apabullante, ser mitad animal y mitad consciente generaba muchas contradicciones. Al hombre le quedaría mucho por recorrer aún, para evolucionar en Homo sapiens. Lo que le sucedió al planeta Tierra, nunca le hubo sucedido a ningún otro planeta del universo, al menos jamás hubo noticias de otras galaxias, ni por Craxus ni por ningún otro medio de comunicación intergaláctico. Solo se supo de un planeta que se desintegró, pero fue por una explosión nuclear, lo cual produjo una implosión en el núcleo del planeta y luego se desintegró totalmente de modo lento, diseminando sus partes entre los universos, de allí los meteoritos que se desplazan inercialmente por el lecho del espacio universal. He conocido muchas especies intergalácticas, de variados planetas, pero siempre de forma homogénea, no tengo datos de seres híbridos como el hombre. En los planetas que he recorrido investigando la vida siempre me encontraba con animales inconscientes o seres conscientes, nunca mitad animal y mitad alma. Además, el único planeta que tiene un animal que habla como los humanos es Fras, pero simplemente le sirve para alimentarse, por simple repetición generacional, producto del sometimiento del hombre en miles de años pasados. A este animal le llaman Speak. Luego supimos que en la Tierra había un idioma que, traducido al idioma nuestro del Hiures, significa hablar. También en los planetas que he recorrido solo he visto mamíferos, ya extintos, como una etapa primaria de evolución. En Dams los niños no se amamantan, ni las mujeres tienen órganos mamarios. En cuanto a la sexualidad, no tenemos órganos genitales, y nos reproducimos mediante el acercamiento de los cuerpos. Esto genera en nuestro centro reproductivo un intercambio molecular, como si fuera magnetismo. Tampoco sentimos placer al hacerlo, porque siempre vivimos en estado permanente de éxtasis. No conocemos el odio, componente primario del animal, no conocemos las guerras, tampoco la acción de matar no existe, no existen las cárceles, ni las armas. El hombre no sobreviviría en nuestro planeta por las condiciones y porque sería un mundo ideal. La forma alimenticia nos lleva a no tener gobernantes, ni nada parecido, simplemente una organización que provee del mineral Putnius, y así nos dedicamos a investigar, a crear, a componer, a pintar, al arte consciente. Realizamos una práctica diaria, mentrios, parecida a la meditación terrenal, solo que en nuestro caso necesitamos hacerlo una vez al día, durante 1 hora. Tampoco dormimos como en la Tierra, estamos siempre conscientes, y recuperamos energía en esa hora de mentrios. Parte 5. En su estado semiconsciente, el hombre era dubitativo, a veces se sentía animal, a veces se creía un dios. En su soberbia manifiesta creía poder dominar el mundo, pero no recordaba que era parte del universo todo. Ese fraccionamiento lo ponía en un estado de debilidad frente a la naturaleza. Tal es así que hasta llegó a crear bombas nucleares, capaces de destruir todo el planeta. La corrupción social iba corrompiendo sus estructuras emocionales y espirituales, vivir por el dinero era su mayor premisa, y así perdía su lado elevado, el alma. A pesar de todo, hubo hombres que sí siguieron creciendo interiormente,
buscando la verdad de la vida, descartando las falsas o las relativas verdades que imponían los que estaban del lado animal, específicamente de comportamiento mamífero. Algunos fueron llamados santos, otros hijos de dioses, otros iluminados, otros supraconscientes o superhombres, también fueron llamados genios, gurúes, maestros. La verdad era que habían saltado su lado animal, y estaban cerca de pasar a otro estado. En una época hasta hubo fronteras, la tierra se dividía en países, y los territorios se dividían en pequeños territorios, y a la vez en hogares familiares. Lo más sorprendente es que hasta se llegaron a crear muros, murallas, para impedir el paso de otros humanos. Otras veces las guerras se realizaban para apropiarse de los países, de las riquezas, y hasta por el simple odio racial. Es llamativa la forma en que procedían con el cuerpo al morir, quien era enterrado o quemado, hasta su descomposición, en el primer caso, o su desintegración, en el segundo. En nuestro planeta eso no sucede, ya que al ser nuestro cuerpo energía casi intangible, al morir, simplemente esa energía pasa a formar parte de la masa planetaria, lo cual le produce una expansión considerable. Ya dije que nosotros podíamos nacer cuando lo decidimos, o sea que mientras estamos muertos, permanecemos en el Griel, un lugar en donde el alma se halla en permanente estado de mentrios. Podemos transportarnos desde el Griel, a través del espacio, pero no podemos perdurar en el lugar mucho tiempo. El Griel nos atrae como imanes y debemos volver. Nuestro estado de éxtasis permanente continúa aún estando en el Griel. Este estado es similar al amor que siente el hombre por una mujer. Solo que no nos produce odios, ni resentimientos, es algo permanente, siempre lo llevamos, y nos da regocijo, placer, una sensación de plenitud. Morir es para nosotros, como un estado de descanso, de reposo, dado que el cuerpo sufre el desgaste por el tiempo transcurrido, es necesario ese recambio. A pesar de ello, nosotros vivimos casi 4 veces más que el hombre, considerando un promedio de vida de los humanos de 70 años. La vida en Dams es muy regocijante, nos pasamos la existencia conociéndonos, cada día conozco más y más damsinos. Considerando que somos casi 50.000 millones de damsinos, seguimos en esa búsqueda de encontrarnos y hablar horas y horas, contar nuestros viajes al exterior del planeta, transitar el planeta, y ya que no existe vida animal, ni otra especie más que las flets, similar a la especie vegetal de la Tierra, pero más bellas que las flores de allí. Están por doquier y forman parte en la creación del mineral alimenticio que absorbemos. Podemos diferenciarnos de nuestras mujeres porque ellas son más sensuales y su energía es más intensa. Parte 6. El hombre nunca supo de la evolución del alma, excepto aquellos que veían un poco más, desde su estado espiritual. Todas las especies planetarias, conscientes o semiconscientes, evolucionan, aunque en un periodo de vida solo se transporten una minoría. Las almas se transportan cuando llegan a un estado sublime de conciencia, de comprensión. Luego pasan a nacer en otra dimensión superior, desprendiéndose de lo aprendido en cada planeta que transitan. Así sucesivamente, van ocupando los espacios que dejan otros que siguen evolucionando, como un intercambio de electrones. Nuestra etapa, en el planeta Dams, es la antepenúltima. Los que evolucionan aquí pasan al planeta Ryux, del sistema galáctico IRMS. Pero a su vez se transportan a nuestro planeta otras almas que llegan de otros mundos. En el planeta Ryux, quienes lo habitan, ya no poseen cuerpo, aunque si se alimentan del Pertz, una energía similar a la luz. Con ello logran reponer sus energías, usadas al pensar. Posteriormente, del planeta Ryux, se transportan al último y definitivo lugar, el Source, que es donde habita la conciencia universal. Allí el alma permanece siempre, infinitamente, simplemente en un estado máximo de regocijo y felicidad, nada perturba, nada molesta, simplemente se es, el placer supremo, el éxtasis magnánimo. Desde el Source no se va a ningún lado más. Quizá la visión del hombre sobre Dios haya sido una mala interpretación de algunos viajeros que dejaron sus mensajes, como este que detallo, al pisar suelo terrícola. En el Source no hay estamentos, ni categorías, ni sexos, ni nada parecido, solo se está para crear, organizar el universo, crear nuevas especies, descartar las especies dañinas, crear sistemas planetarios. Uno pasa a ser energía pura, intangible, sin cuerpo,
todo se ve con la esencia, todo está allí, como la luz. Seguramente para el hombre esta posibilidad sería muy increíble, inconcebible, considerando su conciencia primaria. Quizá existan otras especies híbridas similares al hombre, como dije, es la única especie que conocemos con esas características, quizás sea una experiencia del Source, por necesidad de energía consciente, y tal vez para acelerar el proceso de transportación. Sorprendentemente en este escrito, Ma detalla los pormenores de la sexualidad humana y animal, la forma matrimonial y el funcionamiento de un estamento llamado justicia. Además plantea las estructuras políticas y sociales, el uso del poder como elemento de sometimiento y control, los medios de comunicación y el arte como objetos de persuasión y sumisión. Incluso relata las penas de muerte por delitos cometidos. Analizando todo esto, creo que el hombre ha sido creado como una experiencia errónea. Parte 7. En el escrito se detalla un diálogo, evidentemente es el momento en que Matt partió hacia Ernus, el momento final. En ese diálogo él dice, debemos partir, estamos muriendo como hormigas, ya los últimos hombres partieron, los demás están aniquilados, muertos, y otros con la piel arrancada a pedazos. Esa imagen me causó escalofríos, por lo que estaría sucediendo en ese momento. Recuerdo una vez al visitar el planeta Shores, había una batalla entre yorcinos, y justo llegamos con nuestras naves, tuvimos temor, casi pánico, porque usaban armas de mucha potencia y podían dañar las máquinas de vuelo o asustarse ante nuestra presencia y comenzar a dispararnos. Pero luego nos dimos cuenta que casi todos los yorcinos habían sido aniquilados de forma masiva, era un campo con millones de cuerpos tendidos, las armas de mano lanzaban bombas que al tocar suelo podían destruir miles de cuerpos a la vez. Cuando bajamos, la especie yorcina ya había sido devastada, solo algunos que otros sobrevivientes malheridos que prontamente murieron. Este diálogo me parecía muy similar, a pesar de que tenía dudas al respecto. Juntamente con el escrito, había una caja con fotografías de distintas épocas de la Tierra. En ellas se veían rostros de humanos de distintas razas, fotos históricas, de construcciones de todos los tiempos, de pinturas, de paisajes, de templos religiosos, de partes del cuerpo humano, de personalidades del mundo, y hasta de animales y plantas del planeta. Increíblemente había fotos del planeta, tomadas desde el espacio, también del Sol, que era un astro que sufría explosiones internas y los planetas giraban alrededor, y de otros planetas componentes del sistema solar y de la Vía Láctea. Analicé las fotos, lleno de dudas, y las coloqué de nuevo en el cajón. Seguí leyendo y transcribiendo el escrito de Ma. Las costumbres de los humanos eran típicas de los animales, la forma de alimentarse, al comer la carne, al beber, a pesar de ello, de su condición animal. Usaban cubiertos, como platos, cuchillos, tenedores, cucharas y hasta vasos para beber los líquidos. También defecaban como animales, solo que lo hacían en un cuarto cerrado con un sistema de desagüe que impedía sentir el olor o darle más higiene a su vida diaria. Usaban vestimentas para cubrir su cuerpo, al ir perdiendo el pelo del cuerpo sentían el frío con más intensidad. Además se afeitaban el pelo de la cara y se cortaban el pelo de la cabeza. Toda su composición física era similar a cualquier animal terrestre, cercano a los mamíferos. En solo 500 páginas que he leído he aprendido demasiado de la vida en la Tierra. El arte era lo más sublime del hombre, desde músicos que compusieron melodías elaboradas y bellísimas, hasta pintores con una extraordinaria capacidad de expresión, también los había de menor calidad que expresaban más la histeria, acosados por el ajetreo de la vida, que el arte consciente. Las manos del hombre le dieron esa posibilidad de elevación. El hombre, a diferencia de otros animales, podía reír, podía llorar, podía cantar y hasta bailar, también escribir y recitar poesía, que era un arte literario supremo. Todo esto podía darle una relevancia al ser humano. Pero no impediría su desaparición, considerando que eran la minoría, como dije antes, quienes creaban arte. Parte 8. Las maravillas de la Tierra dejaban un sabor amargo en el alma, eran tantas, tan profundas, tan nuevas, tan bellas, y esta especie no pudo valorarlas, no supo comprender que era un camino previo a algo más relevante, de mayor importancia, tuvo tiempo, tuvo las riquezas para lograrlo, las condiciones reales, tuvo el amor, la inteligencia, los sentimientos,
Era posible un mundo consciente, un mundo feliz. Pero no fue así, eran momentos críticos, el modernismo mal desarrollado colaboró para que el ocaso sucediera, el hombre ya había perdido el sentido para lo cual había sido creado, ya nada quedaba por hacer, más que esperar su final. Un día comencé con la página 1000, me acercaba al relato del ocaso, mis deseos de saber lo sucedido podían más que yo, recuerdo que estaba solo y entró mi esposa, me encontró pensativo, me preguntó qué pasaba, le respondí que el hombre fue una especie muy cálida, que en el fondo se equivocaron por su inexperiencia, que tuvieron falsos maestros, que nadie los vio el fin que tenían. Ella se rió y agregó, bueno, no te preocupes, el surf creará una nueva especie similar, ya lo verás, con mejores condiciones y mayores capacidades, y ya no habrá errores. Sí, le respondí y fui a realizar mi mentrios diario. Al otro día seguí mis investigaciones sobre el escrito. Recordando lo de ayer pude reflexionar lo acontecido, ahora debo tratar de no mimetizarme con lo sucedido con la especie humana. Leyendo el escrito pude saber que el mar, una masa inmensa de agua y sal, llevaba en sus entrañas especies diferentes a las que vivían en la tierra. Estas nadaban, y respiraban el oxígeno del agua, con un sistema de respiración que separaba el oxígeno. Maravillas de especies adaptadas, con diferentes conformaciones físicas, como los insectos y las aves, que podían volar. En otros pasajes del mensaje escrito, se menciona algunas costumbres del humano, el consumo de las drogas, estas eran naturales o artificiales, y producían un efecto en su mente, que lo hacían alucinar, despegar de sí mismo, y viajar a través de su mente. Algunos llegaban a depender de ellas, de tal modo que sin ellas se morían o quedaban trastornados. Había bebidas, tabaco, y hasta preparados especiales. Existía un tipo de profesión, producto de la neurosis social y de las premisas religiosas, que era la prostitución, a donde una mujer o un hombre podían brindar una relación sexual a cambio de dinero. Las formas más sutiles sucedían de manera formal, cuando alguien se casaba con otro u otra por simple interés económico. Esto evidencia la vacuidad del humano. La inteligencia de los hombres era variada, había quienes eran muy inteligentes, quizá muchos la aplicaban en contra del hombre mismo, aquellos eran los menos y por lo general estaban ligados al arte creativo, a la ciencia en general, o vivían aislados para no contaminarse del mundo corrompido. Otros eran menos inteligentes y estaban abocados a los menesteres de tipo doméstico, también eran comerciantes o políticos, y los había de muy baja inteligencia los cuales se asemejaban mucho, por su forma de vivir y de pensar, a los animales, estos actuaban por reflejo y no por análisis, eran improvisados, poco cultos, y siempre dependían de las otras dos escalas del intelecto humano. Las mujeres eran dependientes de los hombres en una época, luego se fueron independizando, siempre fue vista como un objeto sexual, era maltratada, en muchos casos, y se la consideraba un ser inferior, dada su contextura física y su facilidad para las cosas simples del mundo terrestre. Los niños eran amamantados, en los primeros meses de vida, y luego debían ser criados por sus padres hasta la edad adolescente. Eran espontáneos, ruidosos, en los primeros años de vida, solo jugaban entre sí y luego estudiaban hasta la adolescencia. Como vemos, la vida era de forma primariamente organizada, además el hombre se casaba, y debía jurar amor eterno. Esto producía conflictos, dado que muchas parejas que ya no se amaban debían seguir, por costumbre, unidas. Este ritual era impuesto por la religión. Aunque muchos la obviaban y lo hacían solo en el compromiso social. El hombre no era perfecto, pero se acercaba mucho, comparado con sus especies vecinas de la galaxia. La escasez de alimentos generaba conflictos. Esa necesidad del hombre de proveerse diariamente de nutrimentos, lo hacía vulnerable, dado que conseguirlo requería un esfuerzo físico e intelectual, y, como dije antes, hubo países que no tenían riquezas o eran saqueados, y sus habitantes perecían al no conseguir alimentos. Esta situación, muchas veces, generaba indiferencia. Pero había gente que se organizaba para darles ayuda a los indigentes. Esto que puede parecer horroroso era, sin embargo, algo común entre la especie. El individualismo formó parte de su degradación, aquel fue producto de la desesperación de proveerse alimentos, vivienda, vestimenta, también poder y prestigio, lo cual lo llevó a una carrera donde se decía, sálvese quien pueda.
El hombre pasó, en su etapa final, de vivir en manadas o grupos, a vivir en forma solitaria. También el hombre tenía mascotas, llamadas perros, gatos, y hasta pájaros y tortugas, convivían con ellos y algunos llegaron a ser tratados como humanos. Parte 9. Como vimos anteriormente, la debacle del ser humano fue total. Todo lo relatado viene a enseñarnos que cada especie fue creada para un fin, y que si la especie se extravía solo consigue su autodestrucción. Seguidamente, leo que el hombre era capaz de torturar, hacer desaparecer los cuerpos, quemarlos con napalm, quemarlos en un horno colectivo, hacer jabones o peines con ellos, arrojarlos vivos al vacío, estaquearlos, empalarlos, electrocutarlos, envenenarlos, fusilarlos, ahogarlos, degollarlos, apuñalarlos, desintegrarlos, enterrarlos en fosas comunes, decapitarlos en guillotinas, despellejarlos, despanzurrarlos, mutilarlos, arrancarles el cuero cabelludo, desmembrarlos, seccionarlos, patearlos, golpearlos y hasta rebanarlos. Esto manifiesta el odio que muchos tenían de su cuerpo. Este desprecio pone de relieve que el hombre odiaba su existencia. Quizás por no saber, por no conocer su destino o su fin. A pesar de ello había quien pregonaba la paz o enseñaba a adorar y amar el cuerpo. Siguiendo con esto del cuerpo, la alimentación humana se fue modificando en la medida que evolucionaba la técnica. Y los tiempos eran cada vez más estrechos, el sobretrabajo de muchos y las necesidades de otros. Así nacieron hamburguesas, hot dogs, papas fritas y gaseosas que se consumían en locales de la calle. Esta alimentación llamada chatarra proveía de pocos nutrientes y solo hinchaba a quien la consumía. El neomodernismo vino con un mundo acelerado, con poco tiempo para analizar, y arrasó con todo lo que fue creativo. Las masas no hacían más que trabajar, comer, mirar televisión, y hacer lo que le ordenaban, creyendo ser libres. Descodificando el mensaje dejado por Mad, pienso acertadamente que la humanidad ha creído en lo que hacía, ha creído en sí mismo, pero no ha creído en la posibilidad de vivir en armonía disfrutando la vida. Para aquellos que lean, en un futuro cercano o lejano, y no sean damsinos, quería aclarar que el Source, la etapa final de todas las especies, ha existido a través de los siglos y siglos, quiero decir que siempre ha estado a través del tiempo relativo y el espacio. Allí, todo es puro, no hay leyes físicas, ni químicas, solo conciencia universal. Será difícil de comprender porque entender que algo existió siempre trae aparejado que alguna vez alguien pudo crearlo. Pero vislumbrar esto es como para un terrestre comprender cómo lograron flotar los planetas en el espacio de manera uniforme y constante a través de una circunferencia orbital. Aunque se comprenda cómo se sostiene todo ese sistema, y se descubra qué energías lo produce, siempre estará la duda de cómo se logró hacer eso. El hombre creía en la casualidad. Una explosión llamada Big Bang, luego todo se organiza de manera sistemática y así surge la vida. Pero yo preguntaría, ¿y quién activó la explosión? ¿De dónde salió tanto espacio infinito? El hombre y varias especies de otros planetas hablaron siempre del tiempo. En el escrito aparece alguien llamado Einstein, quien había descubierto las relatividades del espacio, tiempo y velocidad. Es verdad todo eso, pero me urge decir que el tiempo en sí mismo no existe, sino que existe relativamente, comparado con otro elemento. El tiempo es siempre. Hoy, sucede que las especies envejecen por desgaste y uso del cuerpo, eso podría medirse en tiempo, el giro de un planeta también, los cambios de clima. Pero afuera, en el espacio exterior el tiempo no existe, desde el Source el tiempo jamás sucede, nunca pasa, solo existe el hoy, eterno, infinito, nunca transcurre. El espacio sí sucede, la velocidad sí sucede, pero como en el Sol jamás se envejece, jamás se muere y siempre permanece, infinitamente, el tiempo no sucede. Visto desde el mismo centro energético, el tiempo jamás pasa. Imaginémonos que un hombre nunca muere, y que envejece hasta los 40 años, luego se detiene y ya vive el hoy, nada más sucede, simplemente existe, observa todo, pero el tiempo relativo para los demás sucederá, pero para él no. Si a esta metáfora le agregamos el éxtasis de existir, el hombre sería un integrante más del Source. Existe el Prex, que es similar al amor humano, él es el creador del universo, y siempre existió. Cada especie va generando, en distintas etapas,
una parte del PREX, este se autorreproduce, y así lo hizo y lo hará a través de millones y millones de generaciones de especies universales. El PREX guía al Source, solo se basa en ese fin, e impregna a todo lo existente en el universo. Cada especie lleva en sí mismo una porción del PREX. Por ello él podrá saber cada cosa que sucede en el universo, pero jamás se interpondrá, a excepto que alguna especie esté causando peligro a la armonía universal. Para entenderlo, sería como si las especies, los planetas, las galaxias, etc., llevaran consigo un chip con una frecuencia determinada, y el PREX sería el receptor de esa frecuencia emitida. El PREX solo irradia armonía, éxtasis total, amor universal, jamás dañaría o castigaría a una especie. Si alguna especie daña la creación, la propia inteligencia del sistema planetario en peligro lo autodestruirá y generará otras especies nuevas. El PREX es indivisible, nunca puede destruirse, ni fraccionarse, ni expandirse, porque él es todo lo que existe, si puede recibir más conciencia en sus profundidades, que serán transportados desde el Source. Otro factor determinante fue la rutina. El hombre viviendo desde el lado animal, siempre llegaba al límite y comenzaba a saturarse de lo mismo. Seguramente, si hubiera observado su lado creativo, no animal, hubiese evolucionado más rápido, aceleradamente. Cuando alguien está en un estado de éxtasis, la rutina jamás llega. De esa manera, cuando el hombre amaba, el tiempo desaparecía de su presencia, se habían acercado a la parte del PREX, habían reflotado su lado misterioso, su segmento divino. En cambio, la rutina lo desgastó, creó divertimentos, pasatiempos, lujos exorbitantes, máquinas perfectas, ciencias inútiles, robots, electrónica, y otros que mejor no detallar. El ego fue el complemento final de su caída. Era la máscara con que el hombre vivía a diario, allí se mezclaban su lado animal, su mente, su orgullo vanidoso, su soberbia, lo cual le hacía creer que él era el ego, cuando en realidad era una égida que venía a suplantar su esencia. Muchos vivieron creyendo eso, y murieron también, otros lo descubrieron y comenzaron a evolucionar. Parte 10. Imaginar el espacio es como hacer un hoyo en una playa y meter el inmenso mar en él. El espacio todo, contiene millones de especies, su infinitud es inconmensurable, la mente humana jamás podría ni siquiera imaginarlo. En él transita la vida una y otra vez, irrepetiblemente, infinitamente, y en él se crean sistemas planetarios, galaxias, estrellas, soles, formas, colores, luces, distintos tipos de vidas, de organizaciones. Comprendiendo la antimateria, el hombre pudo comprender más al universo y su espacio. Cuando una especie adquiere un cuerpo, siempre se adaptará a él, pero dicho cuerpo está adaptado a la conciencia que lo ocupará. Por esto, había humanos que evolucionaban rápidamente y sentían deseos de partir, de abandonar su cuerpo. Así también hombres, como dije antes, que detestaban su cuerpo. Entonces estaban los suicidas que se quitaban la vida de un disparo, ahorcándose, envenenando el cuerpo hasta morir. En este caso, su parte del PREX o alma volvería a ocupar otro cuerpo inmediatamente. Asimismo pasaría con aquellos que morían de forma inconsciente. El cuerpo del hombre tenía inteligencia propia, su corazón latía, aunque no pensara en ello, su pelo, sus uñas, su piel, se regeneraban por su cuenta, en su interior circulaba sangre, que distribuía los nutrientes y mantenía la presión con relación a la presión atmosférica. Tenía estructura ósea, órganos internos de control de los alimentos y de expulsión de desperdicios, músculos, venas y capas de piel. Su contextura era delicada, y un recién nacido moriría si no era cuidado. La medicina del hombre era muy avanzada, podían realizar trasplantes y hasta reemplazar órganos por máquinas. Su parte más importante era el cerebro, un órgano perfecto, controlaba todo el cuerpo y de allí surgían sus ideas, pensamientos, de forma intangible. Como el hombre soñaba, podía hacerlo gracias a este órgano fundamental. Los animales, especies inferiores, tenían un cerebro menos desarrollado. El cerebro estaba en su parte de arriba, en su cabeza. Y desde allí podía hablar, mirar, escuchar y hasta reír. Para alimentarse debía usar su boca, donde se alojaban sus dientes con los cuales masticaba los alimentos. En la última etapa el hombre ya casi no tenía pelo, producto de la contaminación.
Su dentadura eran cartílagos duros, y su altura media era de 1,9 metros, muy delgado de cuerpo. Su cabeza se expandió unos centímetros más y los dedos meñiques de sus pies ya habían desaparecido. Su piel era muy blanca y humedecida, producto de las partículas de agua que contenía el aire, y del clima reinante en esos tiempos. Muchos debían usar máscaras de oxígeno, sobre todo en el continente más desarrollado, como consecuencia de la destrucción del sistema climático, la contaminación por los gases tóxicos frutos de las bombas químicas, la cantidad de automotores y elementos contaminantes. Aquel sapiens rudo y de condiciones naturales estaba mutando en un cuerpo adaptado a las condiciones que él mismo había creado. Quizás si algún humano sobreviviente leyera este informe podría corroborar mis dichos o no, según el escrito de Mad. ¡Cuánta creación perdida! ¡Qué planeta desbordante! Aparece otro diálogo en el escrito, donde Matt dice: Señor Mitz, conserve la nave quieta, estamos inestables. Hago lo que puedo, señor Matt, la oscuridad no me deja apreciar la ruta. Respondió el conductor. Oh, pero apurémonos, acá no hay más nada que hacer. Las piezas del rompecabezas no se armaban, pero seguiré leyendo el mensaje. Alguien me está llamando, adelante. Soy Henry, ¿puedo pasar? Sí, pasa. Quería comunicarte que encontramos una caja más pequeña, y contiene un láser y un instructivo de uso y contenido. Bueno, déjamelo allí, sobre la mesa, luego lo miraré, te agradezco mucho. Muy bien, y hasta luego, espero que te sirva de algo. Ya veré, hasta luego. El colapso del planeta Tierra no ha tenido repercusión en otras galaxias, ni en otros sistemas, si es que alguna vez sucedió, porque el universo todo funciona como un mar, cada especie que lo habita no depende de otra. Por eso, y si alguna vez colapsó por alguna razón, nadie lo percibió. Quizá hubo una contención interespacial a fin de que no dañara otros sistemas. Es válido aclarar que no tenemos rastros de Tierra, ni de ningún componente del planeta Tierra, excepto aquellos mencionados en el escrito y que algunos los hemos visto en otros planetas. Incluso hemos traído un cuerpo humano semimutilado del planeta Ernus, el cual está bajo supervisión y estudio en los laboratorios nuestros, sumergido en BOFS, un líquido que reacondiciona las células perdidas o destruidas. Antes de comenzar este informe, fui a visitarlo, me sorprendió mucho al verlo, su rostro sereno, sus ojos abiertos, su forma, su estructura. Pero solo me confirma lo que detalla el informe de Matt, ya que al estar muerto, no podrá decirme más de lo que está a simple vista. En un apartado, escrito por alguien más, leo que Matt tardó 5 años terrestres para escribir su mensaje. Luego murió de una enfermedad de los Ernus, la tergolitis, una enfermedad que endurece la masa encefálica. Quien la contrae ya no puede pensar, y al poco tiempo se queda endurecido, postrado, aunque su corazón sigue latiendo hasta morir. Según el apartado, Matt era un seudónimo, y además era escritor, profesor y comunicador social. En este momento se avecina una tormenta. En DAMS las tormentas son como relampagueos, producidos por la reflexión de la luz, con respecto a otros astros, como estrellas, pequeños soles, etc. Nosotros no tenemos agua, la que existe, usada para experimentos, es traída de otros planetas. En este momento me dicen que está pasando la estrella Oort, y ya comenzaron los relampagueos. Es invalorable observar eso, las luces destellan en todo el planeta, los colores varían acorde al movimiento de la estrella Oort, todo se convierte en luz intensa y millones de arco iris se proyectan desde el espacio a nuestro planeta. Nadie puede escapar a su magnificencia, a su grandeza lumínica. Seguramente durará 1 hora o 2, acorde a la velocidad de la estrella pasante. Ahora que pasó la tormenta, seguiré con el escrito. En la Tierra, el hombre vivía en casas, que eran construidas de material extraídos de la tierra y se le sumaban componentes químicos. También vivía en departamentos, pequeños, medianos y grandes, apilados entre sí de forma horizontal. Esto produciría un alejamiento de la naturaleza circundante y lo acercaría a un mundo más aislado, perturbado. La posibilidad de proveerse de alimentos en mercados lo hacía perder sus condiciones de cazador, pescador, agrícola, artesano, y lo volvía más ocioso y frenético. Aunque una minoría debía trabajar en estas especialidades como un modo de supervivencia.
El hombre cumplía horarios, todos los días de la semana, excepto los domingos, debía trabajar desde determinada hora hasta el fin de su jornada laboral. Este ritmo de vida le catapultó el arte creativo, y solo se limitó a eso, al trabajo diario desgastador. En una época, los continentes eran representados por políticos, eran como el líder de los mamíferos, a diferencia que se elegían mediante un voto, todos votaban y la mayoría de los votos, para un determinado político, lo hacía electo para gobernar. Eran corruptos, ya que administraban el dinero del lugar y siempre sucedían actos de tergiversación de fondos a sus arcas personales. Los religiosos siempre los acompañaban. Mad menciona a un pensador, Marx, quien decía que la religión era el opio de los pueblos. Los políticos también organizaban las guerras, las negociaciones entre países, el intercambio cultural. Para cerca del fin de los tiempos, desaparecieron, y solo quedaron dos gobiernos en el planeta, que eran elegidos según una casta social, meritocracia, para el caso del continente más desarrollado, y por elección de votos para el caso del continente menos desarrollado. Los dos idiomas eran, para el primer continente, el alemán-inglés, y para el segundo continente, el span-turquís. Ambos derivados de otros idiomas antiguos. El continente más desarrollado funcionaba como un reinado, y vivía de las riquezas del menos desarrollado. Este último era más nuevo, pero menos próspero tecnológicamente. Ambos tenían casi el mismo porcentaje de tierras y mares, en proporción el menos desarrollado era más rico, por sus tierras, sus ríos, sus mares, sus riquezas minerales. Aunque la mayoría vivía en estado natural. Cada tanto sucedían las guerras entre ambos, en el medio del mar, en las costas, o por el aire con aviones rápidos. Siempre, después de las batallas, quedaba un millar de muertos de ambos lados. Al final, insólitamente, debieron unirse ante el ocaso. Parte 11. La tierra ya estaba agotada, sus riquezas, las pocas que quedaban, se irían acabando en breves años más. Corría el año 15.012. El planeta Ernus ya había sido descubierto, al hombre le quedaba la esperanza de encontrar más riquezas, oxígeno y agua. Nada de eso sucedió, el planeta Ernus era muy pequeño, y sus fuentes de riqueza y demás eran también escasas. Los Ernus resistieron la ocupación, y las batallas eran continuas. En la Tierra, los hombres corrían en busca del alimento diario, se saqueaban los negocios, se robaba en la calle, las organizaciones se rompían, nadie controlaba a nadie, los autos eran abandonados por falta de combustible. El caos reinaba, se crearon grupos nómades que ambulaban por todos lados, y había pequeños enfrentamientos entre grupos. Su estado animal reflotó de forma muy visible, y todo seguiría así hasta el final. Algunos escapaban a lugares deshabitados, donde aún había animales y plantas para comer. Los del continente más desarrollado viajaban en naves hacia Ernus, aunque no había garantías de supervivencia. Despertar a la mañana era una condena para el hombre. Luego comenzó la invasión al continente menos desarrollado, se mataron habitantes del lugar, se robaron las últimas riquezas, se apropiaron del agua, de su comunidad toda. Los invadidos huían despavoridos hacia otros rincones más alejados. Los niños eran asesinados por estos últimos, a fin de que no sean atrapados y comidos por los intrusos invasores del continente más desarrollado. Las mujeres eran sometidas a vejámenes, y a los prisioneros los torturaban en pos de que confiesen dónde estaban las riquezas y demás bienes. El inquisidor era el que decidía quién moría y quién vivía. Por otra parte, los que escapaban se reagrupaban y sus guerreros volvían a la noche realizando emboscadas y trampas para aniquilar al usurpador. Las pocas especies animales escapaban o eran cazadas, los vegetales se cortaban, para alimento futuro. Nadie escapaba, la desesperación del hombre era incontrolable. Las ciudades incendiadas, la oscuridad en sectores hacía más peligroso el asomarse a la calle o el pretender transitar. Los tanques del inquisidor se aparecían de todos lados, y cada disparo del cañón dejaba cuerpos desmembrados por doquier. Había los predicadores de la calma, querían apaciguar a los de su especie, diciendo: compartamos el pan, el agua, el oxígeno, no nos dejemos llevar por la ira. Nadie oía, todos desesperados, todos iracundos, la muerte y la locura sellaron lo que el hombre había construido durante toda su existencia.
Comer los insectos, las ratas y otros especímenes eran un aliciente para tanto hambre y dolor. La humedad del clima era extremadamente maliciosa para el hombre, el oxígeno faltaba y la luz del sol era un tanto tenue. Los bancos de vapor y niebla impedían su ingreso a la Tierra. Esto sucedía en determinadas zonas. Los sectores más al sur del planeta aún conservaban el oxígeno puro y el agua descontaminada. Esto se debió a que el deshielo de los témpanos en el año 14.025 mantuvo el área más purificada, pero como consecuencia de esto se perdieron muchos territorios tapados por el agua. Las máscaras de oxígeno eran buscadas como los alimentos, se mataba por ellas. Caminar por las calles, por el campo, por cualquier sitio era desgarrador, la muerte se había apropiado del planeta. A cada segundo mataban a alguien, todo se mezclaba con la sangre, su olor era el nuevo perfume del aire, y el color verde fue reemplazado por el rojo sanguíneo. La Tierra comenzaba a fenecer como esperanza de vida, ni la ciencia, ni la filosofía podían detener tanta barbarie, tanta crueldad. El hombre recurría a los viejos libros religiosos para encontrar una salida, una solución a tanta masacre, a tanta crueldad. Los que nacían en esa época eran llevados a un lugar oculto, subterráneo, donde eran criados por máquinas que elaboraban unos sueros alimenticios y puestos en cubículos cerrados, que recibían oxígeno puro. No, eran muchos, pero el instinto de conservación del hombre podía más, era necesario mantener la vida. Había muchos de estos centros de natalidad, los cuales eran custodiados por hombres armados. Los más reflexivos se preguntaban, ¿cómo llegamos a esto? ¿Quién fue capaz de hacernos esto? Pero solo el hombre fue capaz de hacerse daño a sí mismo. Nadie más. Su conciencia plana, su soberbia, su ego, su rumbo equivocado. El destino estaría marcado, nadie podía objetar lo sucedido, nadie salvaría al hombre ya. Parte 12. Los científicos trabajaban día y noche, buscando la solución a este dilema. Un astronauta propuso una idea más espontánea, viajar hasta el planeta Fras. Allí había algunas riquezas, todos rieron por la idea y comenzaron a despegar las naves hacia allá. Llegaron con arsenales, arrasaron con sus líderes y comenzaron a apropiarse de sus riquezas, sus cosas, sus bienes, y se llevaron a los de menos condiciones intelectuales. Los hicieron esclavos y pusieron un representante del continente más desarrollado en el planeta Fras. Las muchedumbres aplaudían a los héroes, su llegada triunfal acabó con las divisiones entre continentes, ya la batalla se apagaba implícitamente, las riquezas, el agua y el oxígeno envasado dieron fin a la beligerancia imperante. Los Pix realizaban los trabajos forzados, eran sometidos a las crueldades humanas, también fueron usados para experimentos muy evolucionados, como trasplantes de cerebro, trasplantes de médulas y otros. El planeta Fras estaba acabado, el hombre lo dominó. Allí se implantaron colonias, pequeñas ciudades construidas por los propios Pix, y todas las riquezas se conservaban en grandes depósitos custodiados. Los niños Pix fueron asesinados para extinguir la especie, solo los que nacían en la Tierra eran dejados con vida. El inquisidor los elegía por su contextura física y su incapacidad intelectual, los demás eran comida para cerdos. Los Pix eran de una estatura de 1,55 promedio, tenían aspecto de animal, pelo rústico y duro, en todo el cuerpo, en la cabeza no tenían pelo, solo una cola de cartílago desde el centro de su cabeza hacia atrás. Sus piernas eran dobladas, gruesas y no tenían dedos, solo un muñón saliente a donde apoyarse. Sus brazos eran igual que sus pies, pero con manos y 4 dedos cortos, con un solo doblez. Comían con las manos, se alimentaban de roedores y animales pequeños como insectos y otros similares. Usaban la misma vestimenta que el hombre en etapa primitiva, no conocían la higiene, y sus casas eran de arcilla, en algunos casos, y de cavernas en las rocas, en otros. Su sistema era animal, el más fuerte sobrevivía y tomaba el poder hasta envejecer o ser destronado por otro más fuerte. No tenían ni ciencia, ni religión, ni filosofía, su vida era de cazar y pescar, indeterminadamente, cuando les surgía el hambre. Se reproducían como el hombre, y aparentemente no tenían alma, eran simplemente inconscientes, con memoria limitada. Matt menciona a otro pensador, Darwin,
quien decía que el hombre evolucionó de los monos, pero que nunca se supo cómo se produjo ese traspaso, y ni siquiera se encontró la especie intermedia llamada el eslabón perdido. Seguramente los pigs eran muy similares al hombre primitivo, solo que aquellos no evolucionaron. También decía que todas las especies evolucionan y que la necesidad hace al órgano. Seguramente esto podrá ser aplicado en el planeta Tierra, porque había algunas especies jamás evolucionan y siempre permanecen inconscientes. Los damsinos solo evolucionamos cuando nos transportamos, luego de determinado periodo de existencia en el planeta. Darwin comprendió lo que dijo, solo para el planeta Tierra. Ahora la Tierra volvía a la normalidad, los continentes seguían en sus cauces, se reconstruyeron las ciudades destruidas, el comercio volvió a funcionar, los pigs cumplían su función, las riquezas no eran abundantes pero alcanzaban para cubrir las necesidades de hambre. El sueño de la armonía parecía haber encontrado un camino. Entretanto, y en silencio, en los laboratorios del continente más desarrollado seguían creando bombas químicas. Seguramente ante un eventual ataque del otro continente. Las relaciones bilaterales entre ambos continentes seguían positivamente. Matt menciona una ciencia, la psicología, allí alude a Freud, quien había dividido la mente en 3 secciones, el consciente, el inconsciente y el subconsciente. Algunos rechazaban esta postura, dado que era un poco superficial, otros la aprobaban tácitamente. Tal es así que se crearon escuelas, y cuando el hombre tenía culpas o problemas psicológicos recurría a especialistas de esta escuela. La mente del hombre podía llevarlo a la locura, que es un estado donde la coordinación lógica se pierde, también se pierde la condición del estar consciente. Las enfermedades de la mente podían crear, en un hombre consciente, la locura de matar. Se menciona a un tal Hitler, quien siendo gobernante exterminó millones de judíos, una raza diferente a la del exterminador. Se señala a otros que mejor no puntualizar. Esta psicopatología estaba presente, aun cuando quien la padecía era aparentemente normal. Posiblemente fuera fruto de su odio animal, que prevalecía sobre el consciente creativo. Aunque los animales de la tierra no reían, no lloraban, no hablaban y seguramente sentían, tenían una vida espontánea, sin mayores inconvenientes más que existir. En su inconsciencia eran plenos. El hombre creía que nada más pasaría, que la pesadilla había concluido. La cotidianeidad lo puso nuevamente en las relaciones formales, las fábricas volvieron a su normalidad, el campo comenzó a producir sus frutos. La gente volvía a reír y los enemigos se reencontraban. Nuevamente disculpándose mutuamente. Parte 13. El planeta Tierra había recuperado su rutina. La búsqueda del humano seguía errante, se seguía buscando el dinero por el dinero mismo, la corrupción era más sutil pero más intensa. El cauce de la existencia terrenal comprometía, aún, sus estructuras. Transitaba el año 15.049, específicamente un 31 de diciembre. Las calles pobladas de gente, los pigs trabajaban a destajo, el cielo húmedo, el ambiente pleno de intercambio comercial, las risas de los niños, las mujeres y los pájaros completaban el cuadro del planeta. El continente más desarrollado se preparaba para un festejo de fin de año, comerían hasta hartarse, beberían litros de vino y cerveza, cantarían sus negocios sucios, bailarían la dicha de estar vivos, nadie se quedaría afuera, todos serían felices. El nuevo medio siglo traería abundancia, frescura en los negocios, más tierras que quitarle a los del otro continente, más pigs que criar para ser explotados. En el continente menos desarrollado, los festejos se realizarían más tarde, dadas las diferencias horarias entre uno y otro continente. En aquel continente era aún de día. Sus festejos serían más austeros, se bebía vino de menor calidad. Se comía muy poco, y las celebraciones eran simples cumplidos, bailaban, reían, cantaban, pero no tenían mucho para festejar, más que el hecho de estar vivos y seguir trabajando. No les deparaba mejores condiciones a futuro, solo la esperanza de mejorar su pobreza visible. Tocaron las 24:00 HS, el planeta Tierra se tornó un solo festejo, la noche espléndida contribuía, los humanos del continente más desarrollado desplegaron su artillería de fuegos artificiales, los hombres se besaron, se abrazaron, derramaron el vino en sus cuerpos, cantaron,
gozaban su placidez de vivir, el brillo de la luna redonda, planeta satélite de la Tierra, sonreía con ellos. Todos felices al unísono, al compás de las canciones que sonaban en todas las viviendas. El nuevo año comenzaba, marcaba sus primeros minutos, los relojes seguían sus vueltas, el tiempo transcurría moderadamente. El año 15.050 estaba naciendo, tan esperado, tan deseado por este continente, nuevas celebraciones. Sucederían, nuevos aniversarios que cumplir, todo era un sueño, el regocijo de continuar vivos, la plena satisfacción de la tarea cumplida. En la calle los bocinazos de los autos, los niños arrojaban cohetes inofensivos, los pigs aprovechaban la embriaguez de sus amos y cometían locuras arrojando cohetes, bebiéndose el mejor vino. La fiesta continuaba, los minutos que pasaban eran disfrutados totalmente. Entretanto, en el continente menos desarrollado se esperaba con pocas ansias el nuevo año, aún de día aprovechaban para acomodar sus cosas, guardar sus elementos de trabajos, e ir pensando qué comerían esa noche. Todos los terrestres mantenían sus mentes ocupadas, algunos festejando, otros, preparándose para celebrar. Observaban su reloj, que marcarían las horas restantes para comenzar. En el continente más desarrollado, la festividad continuaba, en la ciudad y en el campo, los brindis no cesaban, todo era jolgorio, los problemas ya estaban cubiertos por el alcohol de las bebidas. Ya habían pasado 2 horas del nuevo año. La fecha del año 15.050 traía un nuevo aniversario de la creación del continente más desarrollado. Recordar. El cambio concretado, la resistencia aniquilada de los países que no querían integrarse. Cuando los dictadores de los pequeños países fueron decapitados, o cuando los países tomados fueron reconstruidos paso a paso. La creación de un nuevo himno, una nueva moneda, nuevos libros, nuevos estandartes, nuevos líderes. El continente más desarrollado se jactaría de su permanencia en el tiempo, de su hombría y dominio de la tierra. Eran los elegidos del planeta, los precursores de un nuevo hombre. Esto magnificaba aún más los festejos, los estimulaba profundamente, se sentían dioses que habitaban el planeta. Eran invencibles, imbatibles, nadie podía con ellos, sus descendientes tendrían una tierra próspera y fértil. Ya eran las 3 de la mañana, pronto saldría el sol. La fiesta continuaba, y los del continente menos desarrollado, esperaban intranquilos el nuevo año. Estos recordaban su historia, las tierras que fueron cedidas por los del otro continente, la reconstrucción de la vieja América, su hartazgo de ser saqueados y dominados, sus guerrillas selváticas, su debilidad armamentil, sus casas semiconstruidas, las riquezas que no podían usar porque eran propiedad de los otros. La tristeza ponía de relieve que no había mucho para festejar, más que dolor y miseria. Las horas continuaban marcando, eran las 4 de la mañana. Los del continente más desarrollado miraron sus relojes, y miraron la luna, estaba quieta, en el mismo lugar que a las 24, el vino no los dejaba coordinar mucho, igual siguieron sus festejos. Los del continente menos desarrollado, también miraron sus relojes, y miraron al sol, seguía allí, en el mismo lugar. Pensaron que podría ser su imaginación. Continuaron con sus labores. Las horas siguieron marchando, sus manecillas giraban incesantes, imparables, hacia un nuevo día. En ambos continentes todo seguía su marcha. Parte 14. Matt relata que a partir de aquí todo comenzó a ser trágico. Aún no lo comprendía, más leía y menos se me clarificaba. Eran las 5 de la mañana, ya comenzaría a amanecer, los que festejaban irían a sus casas a dormir, un nuevo día comenzaría. Los del continente menos desarrollados, sospecharon que algo pasaba, el sol continuaba allí. El Ministerio de la Solidaridad emitiría un comunicado al Ministerio de Guerra del continente más desarrollado. Entre otras líneas decía, ¿qué pasa? El sol permanece en el mismo lugar, hace 5 horas, ya debería estar anocheciendo y eso no ha sucedido. Del Ministerio de Guerra respondieron, no nos han avisado nada, pero iremos a investigar, luego le comunicaremos, si hay alguna novedad al respecto. Activaron los satélites, y comenzaron a observar el planeta, se hicieron llamados a todas las personas responsables del área, debían presentarse urgentemente a la zona de seguridad del planeta.
Analizaron el planeta, acercando y alejando la vista satelital, comprobaron que la Luna estaba estática, que ya no giraba alrededor de la Tierra. Eso los desesperó, sonaron las alarmas, pidieron auxilios a todas las fuerzas terrestres, y se lo comunicaron al continente menos desarrollado. Sin la Luna la marea no subirá, tendremos problemas con el clima, algunas especies perecerán, los efectos serán catastróficos. ¿Cómo saldremos de esto?, se preguntaban. Los del otro continente pensaron que su vida sería peor, que su mala suerte estaba sellada con este acontecimiento natural. El hombre estaba frente a un nuevo derrumbe, los festejos se detuvieron, todos miraban hacia arriba, nadie comprendía nada. Siguieron observando, los científicos llegaron, todos conjeturaron teorías, posibilidades, argumentaron, era increíble. El científico Muris se decidió a observar personalmente los satélites. Desmenuzó el panorama, y gritó, la Tierra se detuvo. Corrió hacia los otros y les dijo otra vez, la Tierra se detuvo. Todos fueron a observar la pantalla, y era verdad, el planeta Tierra se detuvo. Emitieron comunicados a todas partes, los medios informaban sobre lo ocurrido, la Luna se detuvo, la Tierra también, ¿qué sucederá? ¿Qué haremos ahora?, se preguntaban en las calles, en los comercios, en las oficinas, en todas partes. El pánico se desparramó rápidamente, otra vez la violencia se apoderó de las ciudades. La desesperación humana volvía a renacer, la furia animal retomaba sus peores rostros. Comenzaron los estudios exhaustivos, profundos. Cada científico del planeta debía hacerse presente, estudiar el problema, analizar la situación. Se hicieron ensayos, pruebas, experimentos y se llegó a la siguiente conclusión, mediante el informe, la Tierra y la Luna detuvieron su marcha, que decía algo así, hoy, 1 de enero, del año 15.050, el Ministerio de Guerra, juntamente con el Ministerio de Solidaridad, de ambos continentes, comunican a todos los ciudadanos lo siguiente, el satélite terrestre, la Luna, ha detenido su movimiento de traslación alrededor de nuestro planeta, por motivos desconocidos hasta el momento. Estamos trabajando para encontrar una respuesta justa y valedera. Asimismo, la Tierra, nuestro planeta, también ha detenido su movimiento, pero solo el de rotación. Según investigamos, el movimiento de traslación sigue en órbita. Por tanto, estos ministerios le sugieren que mantengan la calma, hasta que encontremos una solución a este problema. Firmado, Ministerio de Guerra y Ministerio de Solidaridad del continente más desarrollado y del continente menos desarrollado respectivamente. Al instante, las muchedumbres golpeaban las puertas de los ministerios, eran las 14 horas de ese primer día del año, y todo seguía igual. Comenzarían los problemas mayores. Mandaron astronautas al espacio, a verificar la situación, para encontrar algún posible indicio que develara el porqué de esta situación. Se montaron laboratorios espaciales, se construyeron miradores galácticos. La visión desde afuera del planeta era clarísima, la mitad del planeta estaba a oscuras, la otra mitad iluminada. Los científicos comenzaron a denominarlos como la zona oscura y la zona clara. Los de la zona oscura, que eran los del continente más desarrollado, comenzaron a activar los generadores de luz, a iluminar algunas zonas más oscuras. La población estaba en estado de espanto, el solo hecho de pensar que vivirían siempre a oscuras los aterraba. Encendían todas las luces, de la calle, de sus casas y se agregaron reflectores en todas partes. Nadie salía, esperaban ansiosos que la Tierra retomara su curso de rotación. Las dudas y las sombras hacían dudar a todos los habitantes. Solo se oían llantos y algunos gritos desesperados. La temperatura comenzaba a disminuir, la temperatura promedio era de 32 grados, y en este momento era de 26 grados. Parte 15. La zona clara, en cambio no sufría tanto el calor, dormir era un sacrilegio, la noche nunca llegaba, y el sol estaba siempre ahí, colgado del cielo. Ya no se podía diferenciar en qué momento madrugar, cuándo trabajar o cuándo almorzar. 24 horas de sol, de claridad, era algo insoportable. Se armaron galerías de sombra, se plantaron más árboles, pero el problema mayor sería para las plantas, creadoras de oxígeno durante la noche. El aire se sofocaba cada vez más, la humedad comenzó a disminuir, pero la luz permanente y el brillo constante,
ponían los nervios de punta a los habitantes. Los días transcurrían, siempre igual, la Tierra detenida en el espacio, aún rotando alrededor del Sol. En la zona oscura era verano, y en la zona clara era invierno. Ambos continentes acordaron unirse, debían encontrar una solución en conjunto, enfrentar esta realidad que los devoraba día a día. Pensar qué harían, cómo llevar adelante su vida diaria. Comenzaron a mudarse a la línea, que era el lugar donde se dividían las zonas. Alrededor de la línea, de ambos lados, se construyeron viviendas, fábricas, centros comerciales, la vida comenzó a transcurrir allí. Las riquezas se distribuían en ambas zonas y los gobiernos se unieron para conformar el Comité Central del planeta Tierra. En la línea, la temperatura era más estable, en la zona oscura había un margen de luz, y en la zona clara, márgenes de oscuridad. También atravesaba el mar, donde las especies se mudaban de un lugar a otro, en busca del sol y de la noche. La solución encontrada por el comité era paliativa, sabían que las cosas se complicarían aún más. Para prevenirse, trajeron las especies más importantes a la línea, hicieron criaderos de animales, lo mismo con los vegetales que eran colocados en cada zona, según la especie. La línea solo cruzaba una parte del territorio de ambos continentes, en la parte del meridiano, y en los polos norte y sur. Habían transcurrido 6 meses desde el fatídico día. La zona más oscura comenzaba a despoblarse, solo. Quedaban ruinas y casas abandonadas, la luz eléctrica comenzaba a apagarse, los generadores de corriente se recalentaban, los repuestos se desgastaban y comenzaban a ser desechados. Las escuelas se cerraron, las fábricas también. En todas partes, los animales morían desconcertados, ya no llovía, las sequías comenzaban, el campo se resecaba, las plantas morían ante la falta de sol, muchas especies comenzaron a morir. Otra vez la desesperación, el hambre y la desolación. El agua escaseaba, ante la falta de purificación de la misma. Los científicos ya no sabían qué hacer, el ejército traía agua desde la zona clara, el pánico comenzó a cundir en la zona oscura. Querían mover la tierra, aunque sea para que dé medio giro y se ilumine la zona oscura. Los de la zona clara se enteraron y empezaron a reclamar acaloradamente. Ya nada se podía hacer, nada. En la zona clara estaban de parabienes, el sol, a pesar de que molestaba, traía mejor vegetación, llovía, y aunque la fotosíntesis no se producía, extraían el oxígeno del agua. Comenzaron a sentirse más ricos, más poderosos, la situación los volvía privilegiados. Los de la zona oscura necesitaban de ellos. En la zona oscura, comenzaron los saqueos, los robos, los asesinatos por comida, la desolación era favorable para delinquir, la seguridad se fue retirando cada vez más del centro de las zonas oscuras, las muertes se incrementaban cada vez más, la población ya no engendraba hijos, el sentido mínimo de la vida comenzó a decaer. Muchos no querían abandonar sus cosas. Pasaron 2 años, y el hombre comenzó a mutar, los de la zona oscura, se volvieron más blancos, sus defensas corporales bajaron rápidamente. Cada vez moría más gente, su piel se descarnaba, la humedad era de un 90%, el ambiente era irrespirable. En vez de plantas crecieron hongos, todo el continente se estaba poblando de ellos, las especies que sobrevivieron fueron pocas, algunos anfibios y otros adaptados a la humedad. Los humanos de aquella zona morían como hormigas, se caían en el camino, en el campo, en sus casas. Si sufrían una herida, rápidamente se gangrenaba, y morían de infección. Los huesos se ablandaron, los pulmones se llenaban de humedad y bacterias del hongo. En solo 4 años murieron 2/3 de la población de la zona oscura. El llanto y la impotencia eran el único signo de vida de estos hombres. Si alguien intentaba tener hijos, estos nacían deformes, con un cuerpo esponjoso y dobladizo, pocos sobrevivían. Los Pig se mudaron todos a la zona clara, ellos se adaptaron rápidamente, ya que su planeta era caluroso. Los de la zona clara los desesclavizaron, y formaban manadas, vivían en comunidades separadas, aunque igual trabajaban para el hombre. El hombre se resignó a vivir así. Era casi como volver a la prehistoria. Se perdieron los baluartes de la tecnología. En la zona clara murieron menos,
los ancianos y los niños fueron los más afectados. Cada día se construían más protectores solares, los hacían con mimbre, caña, otros de cemento y de plástico. Luego los de la zona oscura se vieron obligados a mudarse a la zona clara. Ya nada quedaba en la zona oscura, ni especies, ni plantas, ningún tipo de vida más que hongos y pequeños seres vivos adaptados. Parte 16. La humanidad estaba en decadencia existencial, la cantidad de habitantes era igual a la del año 3000, solo quedaban 10.000 millones de humanos. Y no estaban seguros de perdurar en el tiempo, ni de que una prole siguiera con el futuro, además la mayoría dudaba si valía la pena. El comité decidió evacuar la zona oscura, se hicieron muros para que nadie pasara, lo consideraron la zona prohibida. Todos los habitantes vivirían en la zona clara, a pesar de sus diferentes idiomas. Como la Tierra seguía su movimiento de traslación, el clima variaba, las estaciones seguían cambiando, otoño, invierno, primavera, verano. Esta situación sería preocupante solo en verano, a donde el sol llegaba de lleno, y el calor se hacía insoportable. Esta estación del año se llevaba muchas vidas. Ya no había días para contar, era imposible. Se creó un nuevo sistema de medición, independientemente de la vieja salida y puesta del sol. Se basaba en el movimiento de traslación, se fraccionó la circunferencia orbital de traslación, y por cada fracción que recorría la Tierra se consideraba un día. Aunque algunos seguían computando con los viejos relojes. Crearon un reloj patrón, tomado de la visión de la Tierra, desde un satélite. La circunferencia se dividió en 12 partes, y así surgió que el día tendría 12 horas. Desde ese patrón se crearían relojes acordes a ese tiempo. Esto les serviría solo como referencia, ya que el día siempre era igual. Los segunderos y minuteros desaparecieron. Los almanaques seguirían igual, solo que no habría variaciones en cuanto a la luna. Las horas serían más largas, la luz interminable los irritaría cada día más, el dormitar los tornó intolerantes, el cansancio producido les partía la cabeza. Los días, las semanas, los años pasaban, corría el año 15.060, nada cambiaba. Esta realidad continuó con la mutación del hombre, como dije anteriormente, quien modificó su cabeza, su estructura física, sus dedos, hasta su pelaje se perdió. ¿Qué quedaba de aquel viejo hombre? Solo angustia y desorientación. Matt relata que muchos comenzaron a viajar al planeta Ernus, él aún no estaba decidido. Tenía esperanzas de que un cambio o un milagro sucedieran. Todo era reducido, los animales, los vegetales, las riquezas, las sequías complementaban la dura realidad. Crearon sistemas de riego artificial, tomando agua de los ríos, aunque estos se secaban lentamente. El mar también había perdido 1 millar de especies, ya no podían pasar a la zona oscura, bajo el mar solo había hongos acuáticos, que se enredaban con las algas muertas y formaban unas barreras que impedían el paso. ¿El fin estaría cerca? Quizá. Para estos tiempos la filosofía existencial había sido reemplazada por las religiones. A pesar de ello, volvieron a adoptar las religiones como único camino a la salvación del planeta. Rezaban todo el día, hora tras hora. El milagro no llegaba y el tiempo seguía transcurriendo. La energía eléctrica comenzó a dejar de usarse, y en cambio se utilizó la energía solar, el gas era escaso, y se utilizaba el calor del sol, amplificándolo con pantallas que absorbían el calor. Crearon telares para tejer ropa y telas, los automóviles se prohibieron, las comunicaciones telefónicas fueron anuladas, excepto en algunos centros de emergencias. Los televisores pasaron a ser un objeto antiguo. Se crearon pantallas gigantes en algunos locales, solo para información de la población. La diversión era escasa, solo los niños reían, la tristeza de los humanos se notaba en sus grandes ojos. La zona oscura comenzó a morir, el exceso de humedad fue mutando a los hongos, esto produjo un virus llamado Onchius, que atacaba, en principio, a los propios hongos, luego comenzó a atacar las especies acuáticas, y a la vez contaminaba el agua. Los médicos comenzaron a ensayar vacunas para acabar con el virus. Les llevó más de 1 año encontrarla, para esto la población estaba diezmada. Ya no había ancianos, y muy pocos niños. Se traía agua de otras zonas,
en barcos, en aviones o por tierra. El virus había sido controlado, para ello. Se quemaron los pocos hongos de la zona oscura, se rociaba por aire con la vacuna líquida, la zona oscura ya era un territorio árido, inútil, inservible. No había vida, ni especies, ni agua descontaminada, ni nada que sirviera. Se crearon diques entre los pasos de agua del mar y de los ríos, entre zonas. Para esta época del virus, solo quedaron 7.000 millones de habitantes. Aunque les doliera en el alma, sabían que esas muertes los estaban beneficiando. La reducción demográfica era favorable, habría más abundancia por ser muchos menos habitantes. ¿Qué más nos puede pasar?, se decían entre ellos. Ahora estaban más unidos que nunca, ya se habían olvidado de sus diferencias antiguas, cuando existían los continentes. Debían seguir enfrentando los problemas que irían apareciendo. En la zona clara, algunas especies de vegetales comenzaron a desaparecer, el calor constante las asfixiaba, algunas especies también se morían por este calor. Había que comenzar a centrarse en zonas más frías, se dividieron en grupos, algunos en la línea, otros hacia el sur, otros hacia el norte. Los pigs se quedaron en la línea. Mudaron los criaderos, los vegetales, sus cosas, y comenzaron el éxodo. Caravanas de humanos marchaban en distintas direcciones. El sol los aplastaba. Esta travesía solo serviría para recuperar sus alimentos, preservar algunas especies animales y vegetales. Luego de la gran mudanza, reacomodaron un poco más las cuestiones cotidianas. En los momentos que transcribo este escrito corre el año 367.000 del planeta Adams, en la Tierra hubiera sido, según mis cálculos, el año 17.000. Matt comenzó a escribir sus primeros apuntes, realizaba expediciones a todas partes, buscaba información, investigaba y se disponía a realizar un mero informe de los acontecimientos suscitados hasta el momento, aunque la incertidumbre de lo que pasaría al final, le abría una duda abismal. Sin prever el ocaso, Matt había comenzado el camino de un informe que serviría a la posteridad. Luego, pensó, escribiré un libro al respecto. Lo llamaré La mutación del planeta Tierra, allí contaría con detalles lo acontecido en dicho planeta. El optimismo podía más que él. Parte 17. Con menos habitantes, con el desafío de un futuro sombrío e incontrolable, el hombre tenía sus cartas echadas. La historia de la humanidad, llena de muertes y existencias superficiales, dejaba como resultante esta debacle del planeta Tierra. Quizás sea por aquello de una ley física, cuando dice que toda acción produce una reacción. A pesar de que muchos creían que Dios los estaba castigando por sus pecados, y que solo los estaba probando para luego devolverles el planeta en rotación, el fin pronto llegaría. La situación de los habitantes era apabullante, el hambre crecía cada vez más, escaseaba todo, y muchos comenzaron a enloquecer. Tenían ataques fóbicos, histeria y agredían a todos con quienes se cruzaran. Eran tantos, que comenzaron a cazarlos. Salían con ballestas y armas blancas, cuando los encontraban eran degollados o asesinados. No era conveniente encerrarlos porque había que mantenerlos, darles comida y ropa. Así también sucedió con aquellos que nacían malformados o deficientes. Se elegían a las mujeres más inteligentes, bellas y resistentes para gestar hijos. Se cambiaron los viejos centros de gestación y se crearon otros, donde se llevaban a esas mujeres, que eran alimentadas y mantenidas únicamente para la gestación continua de hijos. Todo era sobre la base de la inseminación artificial. Los donantes eran elegidos por el comité. La intolerancia comenzó a crecer. Los homosexuales eran asesinados, los delincuentes también, los pigs fueron devueltos a la esclavitud, los disidentes condenados a trabajos forzados. Se creó una élite de hombres que ordenaban y ejecutaban sus mandatos. Aquel que no obedeciera sería pasado por las armas. Una nueva forma, usada en antaño, retomaba su curso. El tiempo seguía transcurriendo, la desesperación corroía las estructuras, el calor no cesaba, era verano. Un día, cerca de las 10, comenzaron las erupciones de los volcanes, la perplejidad los paralizaba, todos. Los volcanes comenzaron a lanzar lava, los pueblos eran tapados, la gente huía.
El terror otra vez, el escapar de ese calor fundente, hacía que nada importase. Salvarse era la consigna, nada podían hacer, más que correr hacia las aguas. Las erupciones duraron 3 días, los desastres finales eran catastróficos, las ciudades tapadas por lava endurecida, los vegetales, los animales y muchos humanos que no lograron escapar, perecieron bajo el líquido volcánico. El agua seguía subiendo, ante el deshielo constante de los polos. Cada vez tenían menos territorio. A los 5 días de sucedido los desastres volcánicos, se produjeron terremotos, otra vez a escapar. Las pocas ciudades que quedaron se desplomaron como naipes. Solo llanto y dolor, otra vez. La especie humana sentía su fin, todas las salidas estaban bloqueadas. Las comunicaciones cesaron, estaban aislados. ¿Qué será de nosotros?, dirían. Se refugiaron en cavernas, bajo tierra, o bajo los árboles. Casi como sus antepasados, comían la carne a tirones, bebían en las palmas de sus manos, cazaban y pescaban, sus armas eran palos con puntas o piedras afiladas contra otras rocas. Sus vestidos harapientos y su higiene escasa le daban un aspecto abandonado. El hombre caminaba para atrás, sin saberlo, la educación cesó, la cultura cesó, la música cesó, el arte cesó, la poca creatividad cesó, todo cesó. El hombre se quedó sin planeta, sin tierras, sin cielo, sin agua, sin vida. Las máquinas desaparecieron, el control sobre el planeta ya era imposible, el control sobre el propio hombre también. Se crearon grupos de familias pequeños, con un líder por sector. Recorrían, como nómades, los territorios. ¿Cuánto más podrían resistir? Sin comida, con escasa agua, mal dormidos, con el sol arriba, sin futuro. Matt menciona a Nietzsche, un filósofo, quien criticó al hombre masificado, apuntando a un superhombre como futuro de la humanidad. ¿Qué diría hoy este pensador? Las enfermedades eran imparables, no había vacunas, ni medicinas, estaban bajo la lava. Solo quedaba una zona de refugiados, la del comité. Matt estaba allí, en una microciudad de 100.000 personas. Desde allí empezaron a partir con las máquinas intergalácticas, de vuelos ultralúcico a los planetas Cernus y Freus. Él decidió no partir, quería llevarse los últimos reportes. Vistos desde arriba, los hombres parecían animales extraviados, comiendo en el suelo, defecando en los árboles. Recordé el láser. Preferí detener el escrito para reflexionar un poco mientras miraba el contenido del láser. La primera parte contiene obras de arte de todo tipo, idiomas del planeta Tierra, culturas, acontecimientos históricos de la humanidad, detalles de las ciencias y las filosofías, los libros religiosos más importantes, objetos comunes de uso humano, vídeos de lugares, capitales antiguas y modernas, fragmentos de lo relatado en el escrito hasta ahora. La segunda parte contiene un relato de Matt. Allí dice, sintetizando, para quienes vean este vídeo, seguramente ya no estaré vivo, quizá lo encuentre en otras especies del universo. Debo decir que el hombre ha desaparecido, que el planeta Tierra ya no existe, la catástrofe sufrida nos ha eliminado del universo. ¿Por qué sucedió? Alguna vez se sabrá, ya nada se podrá hacer. Estoy en el planeta Ernus, aunque otros están en el planeta Freus. Sabemos que los humanos contrajimos un virus en la Tierra, el cual se está diseminando en ambos planetas y acabando con la vida en ellos. La humanidad quiso ser feliz. Pero no pudo. Matt llora, y se toma la cara. A los que vean este láser les quiero dejar mi último mensaje, y que tengan comprensión al juzgar a la especie humana. Luego suena una sinfonía de un músico, Beethoven, y se termina. Ahora pienso y concluyo en que realmente el hombre tenía alma. Mañana continuaré con el escrito, ya me quedan pocas hojas para leer. Parte 18. La humanidad dormía, solo algunos estaban en vigilia. El cielo estaba tapado, la humedad comenzaba a crecer. De a rato llovía, una llovizna leve, casi imperceptible. Eran las 9 horas. Entre las nebulosas de agua, desde el cielo, algo venía cayendo, aceleradamente, con una cola de fuego, su sonido era aturdidor, comenzaron a despertarse y a agruparse observando lo que caía.
Era un fragmento de un planeta, nunca se sabía de cuál, ya estaba cerca, todos corrieron a los bosques, pero, afortunadamente, cayó en el mar. Todos se dirigían hacia las costas, los buques marinos, botes y balsas, el fragmento no estaba lejos de la costa. Había una gran circunferencia alrededor, por el impacto. Se acercaron lentamente, dudosos, temerosos. Descendieron de sus embarcaciones, lentos, se fueron acercando, con palos, algunos con las pocas armas que quedaban. De repente la masa pétrica comenzó a partirse en sus centros, en un corte cruzado al medio. En su interior había pequeñas bolitas como el color del acero. Todos estaban asombrados, ¿qué sería eso? Las bolitas comenzaron a caer al agua, rodando, al contactar el agua se abrieron, unos pequeños gusanitos como sanguijuelas, de color rojo, se deslizaron rápidamente hacia el mar profundo. Observaron la piedra, luego trataron de tomar alguno, pero fue imposible. La duda los dejó pavorosos. Luego supieron que se trataba de la especie parásita, Plesius. Una especie peligrosa. Su planeta, Corvus, se fracciona cada tanto despidiendo parte del mismo y llevan consigo las larvas que luego cumplirán su misión. Alguna vez, hace miles de años, cayó otra piedra y la destruyeron en el aire. Colocaron redes de prevención en la zona de caída de la piedra, en busca de agarrar algún Plesius. Pasaron días, semanas, meses, nada sucedía, esto los mantenía alertas y nerviosos. Al tiempo, casi tenían olvidado el asunto. Seguían con sus tareas diarias, apesadumbrados, tratando de sobrevivir. Trataron de reconstruir viviendas, con ramas de los árboles y troncos. Se hicieron cabañas, con sanitarios de pozo. Allí vivían varias familias, unidas, y al final de la jornada cada cual llevaba a los depósitos, el fruto de su trabajo. Luego era distribuido en el grupo familiar. Reconstruyeron los medios de comunicación, hicieron algunas escuelas y crearon, en lugar de fábricas, centros artesanales, todo era hecho a mano. Podían desarrollarse rápido porque estas etapas ya las habían vivido sus antepasados. Y además conocían la ciencia evolucionada. Eran pocos habitantes, luego de los volcanes y los terremotos, se redujeron un 30% más. Tenían los criaderos cerca de las cabañas, los vegetales también, y armaban granjas y cultivos variados. Los días comenzaron a ser lluviosos, la humedad los descomponía, los ahogaba y se perdían las plantaciones. Una tarde encontraron en sus granjas a todos los animales muertos. Eso los asombró, ¿quién pudo haber sido?, se preguntaban. Quizá los Plesius, dudaban. Revisaron los cuerpos de los animales, no había signos de violencia ni de lucha, ni mordeduras, ni alguna abertura en los cuerpos. Supusieron que fue el calor. Comenzaron a carnearlos, los adobaban con especias fuertes para conservar la carne. Luego los fueron colocando en el depósito, apilados. A la semana, algunos comenzaron a vomitar sangre, ¿qué pasaba?, decían, es la carne, afirmaban, dictaron cuarentena, la carne se enterró bajo tierra. Investigaron los trozos restantes, estudiaron a los que fueron muriendo, horas y horas de investigaciones. La conclusión fue que los Plesius depositaban sus huevos en las granjas, los animales los comían y al nacer en el vientre, los animales morían. Pero la larva del Plesius también moría y se desintegraba diseminando un veneno que contaminaba el organismo que lo poseía. Los Plesius mutan constantemente y se adaptan a cualquier sistema de vida. Pero su fin es envenenar o contaminar con virus a otras especies. Esta especie está pronta a desaparecer, por eso necesitan enviar sus larvas a otros planetas. Aunque no siempre consiguen procrearse. Los Plesius ya habían contaminado el agua con un virus mortal, pero el hombre aún no lo sabía. El hombre comenzó a buscarlos, con antorchas, palos y armas, en el agua, en el bosque, en las sierras, pero no los hallaban por ninguna parte. Eran difíciles, su medida es de 20 centímetros, corren rápido, su contextura es de cuerpo duro, rojizo, su cabeza plana y con dientes afilados, se comunican por sonidos y movimientos, sus ojos están al costado de la cabeza, y tienen visión de gran alcance.
Caminan en sus dos patas traseras, y gracias a sus garras delanteras, pueden trepar a los árboles, cavar pozos, pueden vivir en el agua o en tierra. Si se los mutila, esa parte del cuerpo genera otro Plesius, parecen inmortales, pero el fuego puede matarlos, incinerándolos hasta carbonizarse. Cuando el hombre se dio cuenta de todo esto, ya habían muerto muchos congéneres. El agua contaminada, el virus que inyectan al morder, produjo que el hombre se sintiera inferior. A pesar de ello, siguieron las cacerías, crearon trampas con animales de carnada. Algunos cayeron en ellas, y eran enviados a los laboratorios del centro. La única solución sería incendiar todo. Quemaron las granjas, las chacras, algunos árboles, sus cabañas. Los Plesius huían al agua, pero habían dinamitado las orillas, y volaban por el aire, despidiendo su veneno gris. Ya no volvieron, o porque murieron todos o prefirieron suicidarse mordiéndose unos a otros. El hombre había triunfado esta vez. Parte 19. Al tiempo, miles de Plesius flotaban en dirección a la orilla, ya muertos. La descontaminación del agua fue lo más trabajoso, llevó meses lograrlo. La demografía humana se redujo nuevamente, eran pocos, pero aún conservaban sus estructuras altivas. Los viajes a otros planetas seguían, una vez por semana. Matt seguiría esperando, en el centro estaba seguro de todo, al menos eso creía. La reconstrucción comenzaría nuevamente. Enterraron a todos los muertos, conservaron algunos cuerpos de los Plesius para su estudio. El día del triunfo quedó como recordatorio para la conmemoración a posteriori. Los Pigs también sufrieron bajas, pero eran más resistentes al virus y al veneno. Los humanos se sentían más unidos, el dolor los hacía olvidar sus pocas diferencias. El camino del hombre estaba abierto a muchas posibilidades, anarquizados, con un comité débil, desestructurado, algo había que hacer al respecto. Los del comité se reunieron, estuvieron horas y horas, ellos tenían privilegios, mejores alimentos, mejores ropas, lo mejor de todo. Luego de mucho debate decidieron crear un imperio, se nombraría un emperador, como en la Edad Media. Consideraron la mejor manera de sobrellevar el resquebrajamiento social. Armaron un pequeño castillo, con lacayos, séquitos, y nombraron esclavos oficiales a los Pigs, y a aquellos humanos que se rebelaban. El imperio fue coronado con Wex, el primer emperador de esta era. Wex era un tirano venido del continente más evolucionado. Sabía cómo convencer a las masas, por las buenas o por las malas. Su corazón odiaba a aquellos del continente menos evolucionado. Pretendía aniquilarlos. Impuso la pena de muerte y el castigo físico, el control total de la zona clara, también asesinaba en masa a los disidentes. Nombró a un nuevo inquisidor, y reflotó la religión de un único Dios, y él como su designado directo. El terror y el miedo se olfateaban en el aire. Hubo rebeliones, peleas y crímenes silenciosos. Las ejecuciones se hacían sin juicios y sin defensas de ningún tipo. Solo había que trabajar para el imperio de Wex, él controlaba el consumo, la distribución y castigaba a aquellos que no producían nada. Wex nombró a su hijo, Gretz, a cargo de las fuerzas de control. Vestido de negro, con colgantes y puñal de oro, se paseaba por los poblados, rodeado de caballos y hombres armados. Un día lo emboscaron, y lo asesinaron, el emperador lo buscó y no lo hallaba, algo sospechaba, luego de varios días lo encontraron, degollado y con sus testículos en la boca. Wex se enfureció, y ordenó rociar con el veneno de los Plesius, una cantidad de poblados luego capturó a los asesinos, los decapitó y clavó sus cabezas en el panteón del castillo. Allí se pudrieron. El control era absoluto, nada se decía sin que Wex no lo supiera, la gente temerosa caminaba con la cabeza gacha. Cada semana, ejecutaba a algunas personas, para conservar en la memoria que él aún estaba allí, en el poder. Creó estructuras religiosas, y creó la zona del imperio, nadie que fuera ajeno al imperio podía pasar. Matt fue nombrado a cargo de las letras. Él disentía con todo esto, pero se jugaba la vida si decía algo. Igual siguió tomando nota de todo lo que allí sucedía, de los cambios progresivos y acelerados. El arte fue algo exclusivo del imperio, las masas solo se limitaban al arte popular.
Se hacían grandes fiestas, orgías y grandes comilonas, mientras la gente a veces no comía. Wex sabía que debía ser duro, o las masas se rebelarían. Creó un divertimento, imitando al viejo imperio romano, un circo a donde peleaban los pigs con los humanos provenientes de las masas. Allí tiraban pan y la gente gritaba desaforada, enloquecida. Esto lo hacían los domingos, y las víctimas humanas eran las más débiles. El imperio tenía derechos sobre las mujeres del pueblo, y ellas siempre estaban embarazadas. La idea era incrementar un poco más la población. Ellos podían llevarse cualquier mujer al castillo y disponer de su mente, de su cuerpo, de todo. Los pigs eran azotados en público, algunos hombres también. El terror era la mejor forma de control, decía Wex. Mad cita a un escritor, Maquiavelo, de quien Wex aprendía algunas técnicas de control del imperio. Subyugar a las masas, en las condiciones que estaba la humanidad, era por demás perverso y contraproducente. Wex gobernó hasta el fin del planeta. Dividió la zona clara en dos, norte y sur. Al norte lo llamó nuevamente el continente más desarrollado y al sur lo llamó el continente menos desarrollado. En el sur puso un gobierno que él mismo nombró. Los del sur no podían pasar al norte, excepto a realizar trabajos, en cambio los del norte sí podían cruzar al sur, cuando querían. Se dictaron títulos nobiliarios, las riquezas se llevaban al norte, y los alimentos también. Comenzó la exclusión del sur, no tenían nada, eran muy pobres. La rebelión era un imposible, una utopía. Wex asesinaba a quien lo desafiara, no tenía piedad ni le temblaba el pulso al asesinar. La humanidad retrocedía, a pesar de haber avanzado. Parte 20. Wex estaba un poco viejo, muchos deseaban su muerte, los más privilegiados no. Corría el año 15.110, mucho tiempo había pasado desde que la Tierra detuvo su rotación. Todo estaba organizado, como un imperio antiguo, pero con la ciencia y la técnica modernas. En este año Wex enfermó, era verano, el calor agobiaba. Su vejez lo hacía débil y debía cuidarse. Nombró a su mujer Nadis, entretanto, a cargo del imperio. Casi al final del verano le comunican una noticia, en el sur la gente se estaba rebelando. Mandó tropas y comenzaron las batallas. Los del sur estaban organizados. Las batallas duraron meses, hubo muertes, saqueos y toma de territorios, el norte había vencido. Pero algo extraño había pasado, el verano no se había ido. Continuaba allí. El general Rams, del norte, se dio cuenta y se lo comunicó urgente a Nadis. Para ello Wex ya estaba mejor. Nadis llamó a los científicos y técnicos astronómicos, para que tomaran vista de la situación. Rápidamente colocaron los satélites en actividad. Observaron la Tierra, el sistema solar completo, esperaron unas horas, y el científico Kurz avisó a los gritos, la Tierra se detuvo nuevamente. Nadis le preguntó, ¿cómo? El movimiento de traslación se detuvo, afirmó Kurz. Otra vez la locura, el caos, la impotencia. Nadis lloraba en un rincón, Wex se sentía morir. Todo acabaría. Los demás corrían desesperados, presas del espanto. Es el fin. Gritaban, es el fin. Luego hubo un silencio repentino, nadie hablaba, se observaban, la reflexión llegó como un rayo imprevisto. Se besaban llorando, se abrazaban desconsolados, algunos se desmayaron. Todo se detuvo, y pronto se detendría la vida. Los del norte, desesperados, comenzaron a viajar a los otros planetas, se agolpaban por subir a las naves. Mad se fue en la última nave, desde allí observaba la Tierra estática, inmóvil. Luego siguió los acontecimientos desde la pantalla de un satélite. Wex se quedó en la Tierra, su esposa partió en las naves, también. Recorrió los continentes en tanqueta, el calor era abominable, observó que la gente perdía el conocimiento, deshidratados, sofocados, ahogados. Wex, el hombre duro, sintió en su corazón que todo se le iba de las manos, lloraba desconsolado, la humanidad estaba a punto de desaparecer, él, que era el enviado de Dios, se sintió lo más insignificante ante tanta calamidad e impotencia. Ordenó ayudar a la gente,
trajeron agua y medicamentos, algunos ya se morían, su debilidad los hacía más vulnerables, algunos huían hacia el Polo Sur, donde había un clima más templado. Los pocos témpanos que quedaban comenzaron a deshacerse, el agua subía más y más. Había que abandonar las zonas inundadas. Comenzaron los maremotos, las especies marítimas se encallaban en las orillas y morían asfixiadas. Había cientos de miles, lo terrible es que se descomponían aceleradamente, producto del calor. La gente huyó hacia las montañas, estaban más seguros. Se llevaron algunos animales para comer, y sus cosas más importantes. Wex recibió un mensaje de su esposa, que huyera en la última nave. Él lo rechazó y dijo, moriré aquí, Dios así lo dispuso. Comenzaron a caer los árboles, las especies más pequeñas morían ahogadas, algunas treparon las sierras para resguardarse del agua. Los vegetales fueron tapados por la masa acuosa, millares de insectos flotaban en la superficie, algunos cuerpos humanos emergían de las corrientes, en otras zonas comenzaron los incendios. En la zona oscura, se iniciaron los terremotos, se abrieron grandes grietas, luego se hundió todo el viejo continente, el agua lo tapó completamente, y ya no había rastros de él. Wex no podía creerlo, se tomaba la cabeza, y gritaba enloquecido. Los volcanes entraron en erupción con toda su furia, como vengándose del hombre. La lava se expandió rápidamente, al contacto con el agua, se producían estallidos por diferencia de temperatura, el viento azotaba el planeta, miles de remolinos, tornados, huracanes se llevaban toda forma de vida. En el castillo esperaban. Solo la muerte los liberaría. El planeta estaba en su fase final. La Tierra comenzó a despedir sus partes, fracciones que se esparcían por el espacio. El núcleo de la Tierra comenzó su ebullición, todo era un solo temblor, rugiente, ensordecedor. La vida se acababa, solo el castillo estaba en pie, temblando y rajándose sus paredes. Wex les dijo a sus séquitos, no temáis, sean valientes. Luego el castillo desapareció súbitamente, nada quedaba más que muerte y destrucción. El núcleo del planeta agrietó las capas de los suelos, la Tierra se partió en miles de pedazos que salieron disparados, y ya nada quedaba de ella, nada, solo un vacío en el espacio. Por otro lado, la Luna también se desintegró en sincronismo con la Tierra. Los demás planetas quedaron en sus órbitas. Epílogo. Los planetas Fras y Ernus fueron contaminados por los virus del hombre, la vida allí desapareció al poco tiempo, a excepción del planeta Ernus, que según dicen, sobrevivieron algunos Omnus. Quizá el hombre pecó de soberbio y no pudo ver su tragedia cuando estuvo a tiempo. Aquí en el planeta Adams pensamos, dudando, que la Tierra alguna vez existió. Quizá esta historia que Matt contó sea un género literario de ciencia ficción, muy usado en la literatura de muchos planetas del espacio cósmico. Igualmente, mi reflexión final es que nadie sale ileso de una acción contraria al sistema universal. El ocaso de la Tierra es una consecuencia, no una casualidad. Es hora de hacer mi Mementrios diario, mañana debemos partir hacia otras galaxias. Fin. Puede adquirir el libro en Amazon, en idioma inglés, francés, italiano, portugués y español. En los links al pie del vídeo. Gracias.